Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 59 del libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 59 y versículo, vamos a leer en el verso número 1. Cuando estén convenidos, lo pueden manifestar. Libro del profeta Isaías, y esta escritura que es bastante conocida por todos nosotros. Vamos a leer del verso 1 unos cuantos versículos. Cuando estén convenidos me dicen amén. Entonces leamos en el nombre del Señor, y dice Isaías 59:1: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sigue diciendo: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad. Vanidades conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hasta ahí dejó la lectura, tomen sus lugares. Obviamente es un capítulo punzante sobre este tema, que tiene que ver nada ni más ni menos que con lo que la Biblia llama la grave acción del pecado. El trato de Dios para con el pecado. ¿Por qué deberíamos de debatir nosotros el tema directamente sobre este asunto del pecado, cuando en estos tiempos casi no se discute mucho desde el púlpito el tema abiertamente? Pero resulta que sí necesitamos tratar el problema del pecado, porque el pecado trae unos efectos desastrosos y consecuencias terribles sobre las personas que están atrapados por él. La primera cosa que el pecado trae es que trae esclavitud continua. Diga conmigo: esclavitud continua. Y Juan capítulo 8, verso 32, cuando Jesús habló allá después de la fiesta, la Biblia dice que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, los judíos le dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie nunca. Entonces Jesús le dijo: el que hace el pecado es esclavo del pecado. Ahora, los judíos no conocían su historia, porque ellos sí habían sido esclavos en Egipto, de los babilónicos, de los persas, de un montón de gente. Ahora, pero una de las consecuencias que el pecado trae es que trae esclavitud continua. Mientras la persona permanezca en pecado, vive en esclavitud. Y la Biblia dice que el esclavo no queda en casa, el hijo queda en casa. La persona viene a entrar en esa relación cuando deja de ser ese esclavo. También el pecado trae enfermedad continuas. ¿Recuerdan ustedes la mujer sirofenicia? La Biblia dice que esta mujer vino a Jesús. Sirofenicia viene de Ciro. Ciro era Siria. Siria era la cuna del pecado, de la hechicería, de la maldad. Era la cuna de toda idolatría. Por eso cuando Cristo predicó en las ciudades: ay de ti Ciro, ay de ti Sidón, allá en otras las ciudades, en Sodoma o en otros lugares o en Nínive, se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo que se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Pero estas ciudades eran endurecidas porque eran la cuna de la idolatría, de la brujería, del hechicerismo y de toda maldad. Entonces, cuando la mujer sirofenicia llega, está enferma por largos años. Entonces le pide a
a Jesús un milagro y Jesús le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos o a los perros. Es decir, el nivel de pecado de aquellos pobladores había sido tan enorme, tan grande, que Jesús le dice a esta mujer: es que mira, vienes de una región tan dedicada a lo malo, que es tu condición es grave, ¿no? Entonces, esa situación hacía que la mujer permanecía enferma por un tiempo interminable. Entonces, una tercera cosa que va a traer el pecado es que va a traer influencia demoníaca continua. Otra vez, influencia demoníaca continua. Una persona que vive en el pecado va a tener perturbaciones mentales, va a tener confusión emocional, no va a poder tener una vida emocional sana, porque el pecado trae culpabilidad al que lo practica. La persona puede deleitarse un rato allá en el pecado, pero en la noche va a estar que no cabe en sí mismo de culpabilidad, porque el pecado trae culpabilidad. La Biblia dice que desde la primera pareja que allá en el huerto del Edén pecó, se escondieron. Cuando Dios vino y lo buscó: Adán, ¿dónde estás? La respuesta de él fue: me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comiera? Y entonces usted lo demás de la historia ya lo sabe. Él dijo: la mujer que me diste aquí me dio del árbol y comí. La mujer dijo: la serpiente. Y cada quien trató de encontrar a un culpable. Pero cuando vino Dios, no le dijo a Adán: bueno, pues está bien, quédate tranquilo, porque como fue tu mujer, entonces la voy a castigar a ella. No, comenzó por él. Le dijo: maldita será la tierra por causa tuya. Cardos y espinos te va a producir, porque tú traspasaste la ley de Dios. Y ahí viene con la sentencia para cada quien. Entonces el pecado va a traer influencia continua, demoníaca. Una persona que vive en pecado no puede vivir una vida, hermano, completamente libre, porque el pecado destruye la relación con Dios, destruye tu confianza, destruye tu fe, destruye tu capacidad de orar. Una persona que peca no puede orar, por más que quiera. Su corazón está turbado, su vida está en turbulencia, no puede tener un diálogo con Dios abierto, a menos que la razón por la que ha ido delante de Dios sea un arrepentimiento genuino, verdadero. Que la razón por la que está orando sea: Dios, reconozco que me he apartado de ti y por eso vengo a pedirte perdón, te pido misericordia, te ruego favor, me humillo, te clamo. Y entonces va a poder descargar, pero está confesando su pecado y está pidiéndole a Dios que lo restaure. Cuando la oración va en ese camino, entonces puede tener un diálogo con Dios, porque todo Dios lo va a oír. Y la Biblia, Jeremías dijo: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dele un aplauso al Señor. Entonces nosotros queremos evitar esclavitud continua, queremos evitar enfermedad continua, queremos evitar influencia demoníaca continua. Entonces tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar a la contaminación, tenemos que renunciar al pecado oculto, tenemos que renunciar a adulterio, fornicación, hechicería, tenemos que renunciar. Toda persona tiene que renunciar a cualquier estilo de vida pecaminosa y volverse a Dios. Segunda Crónicas 7:14 dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos y vinieren y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y
perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios promete la ayuda. Dios no quiere enviarte a la condenación, pero quiere que te arrepientas, quiere que restaures tu relación con Dios. Y la relación con Dios no se puede restaurar hasta que no sueltas la vida, que las prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios, hasta que no sueltas el hábito que tienes, hasta que no rompes la relación de pecado con la persona que tú vives y que sabes que la relación es pecaminosa. No se puede restaurar la relación hasta que no rompes el hábito con la pornografía, con el alcohol, con la fornicación, con el adulterio, con la inmoralidad. No se puede restaurar la relación hasta que no te deshagas de ese anatema, así lo llama la Biblia, y que te decidas a caminar por Dios únicamente. La Biblia dice: nadie puede servir a dos señores, o dejará a uno y menospreciará al otro, o amará a aquel y va a dejar a este. No podéis servir a Dios y al pecado, no podéis servir a Dios y al mundo. Tienes que decidirte por Dios. Dale un aplauso a Él. Dios te reclama completamente, alma, cuerpo y espíritu. ¿Alguien piensa que le puede dar a Dios? ¿Qué le puede dar a Dios? La mente, bueno, la mente no la puede dar si la mente va en el pecado. Que le puede dar el cuerpo tal vez. Pero la Biblia dice: santificaos en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas las pide Dios. ¿Están de acuerdo? En la semana de oración que nos proponemos hacer, en la primera, el lunes, ¿qué tipo de ayuno hacemos el lunes? Ayuno de arrepentimiento y restauración. Entonces ahí está la gran oración del gran profeta Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en 70 años. Verso 3: y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Verso 4: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te temen y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, etc. Y Daniel comienza a orar. Esta es una oración genuina, auténtica. Esta es una oración de arrepentimiento para romper con el hábito del pecado. La gente tiene que orar de una manera genuina y auténtica. No puedes tú vivir toda la vida pecando solo porque la gente no te mira, solo porque vives a lo lejos en tu propia vida, en tu trabajo, qué sé yo dónde, y tú creer que todo seguirá igual. No es posible. Tú tienes que hacer un compromiso con Dios. ¿Sabes que Dios es tan maravilloso que cuando el hombre se arrepiente genuinamente, Dios lo perdona? Si la persona busca a Dios y lo clama y en todo tiempo anda en el temor, Dios está dispuesto a ayudarlo. Ahora, hay una cantidad de acciones y nosotros vivimos, hermano, en una sociedad donde la gente piensa que nada es malo, donde la gente piensa que todo está bien, que todo es permitido, que es mucha religiosidad hablar sobre el pecado, que hablar sobre eso no es tan necesario, que solo necesitamos que usted vaya y oiga y eso es todo y váyase tranquilo. Pero usted podría morir esta noche. La pregunta que Dios le va a hacer es: ¿estás preparado? No me conteste, pero yo le pregunto a usted:
Si Dios viniera esta noche, ¿usted está preparado? ¿Su vida está lista? ¿Usted no se ha contaminado en las horrendas redes de la iniquidad? Solo usted lo sabe, a mí no me conteste. Cada persona es responsable. Yo me levanté me levantó el Señor a las 4:30 de la mañana y me dio este mensaje. Ayer, por eso se lo estoy predicando, y me dio cada escritura. Ahora, nosotros necesitamos decirle: Dios, ocupamos que tu mano limpie la vida de cada uno, que haya, Señor, un compromiso auténtico sobre este asunto. Por ejemplo, Levíticos 4:32 nos dice cómo Dios trataba con el pecado. Levíticos 4:32 dice la Biblia: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Verso 33: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Ahora, ¿por qué cito esta escritura? Porque Dios le dio un tratamiento al pecado. Dios no ignoró el pecado diciendo: no es nada, hombre, olvídate. No, la Biblia dice que Dios le dijo a los israelíes: el que hubiere pecado traerá un cordero por su pecado y lo ofrecerá delante de Dios, y se presentará delante del sacerdote y dirá: esta es mi ofrenda por el pecado que traigo delante de Jehová. Y el sacerdote lo agarrará y lo degollará y en presencia de él, y la sangre que el cordero derrame será en propiciación por el pecado de cada uno de los israelíes que venía. Por eso, cuando Cristo apareció en el Jordán, la Biblia dice que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Dale un aplauso a él. Cristo es la propiciación. Cristo es el que quiere tratar con cada ser humano y limpiarlo. Ahora, obviamente, yo te digo hoy, esta tarde, no puedes tener una buena relación con Dios si no bregas de manera directa con ese problema. No puedes tener un diálogo con Dios. No va a operar Dios si no tienes una confesión y una liberación y una restauración de tu vida espiritual. No puedes vivir y engañarte a ti mismo, porque el Espíritu de Dios no va a obrar. Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere bendecirte, y la primera bendición que quiere Dios hacer es liberarte para que tengas una comunión abierta y directa con Dios. Isaías 1:18 nos da una gran oferta para el pecador. La gran oferta para el pecador: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué promesa más extraordinaria! ¡Qué oferta más enorme la que el pecador recibe! Siendo como es un pecador, siendo como es uno que ha transgredido la ley, viene Dios y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Me gusta lo que dicen las otras versiones sobre ese versículo. Dice: venid luego, dice Jehová, sentémonos a la mesa, dialoguemos, arreglemos las diferencias, pongámonos a cuenta. Yo te ofrezco mi ayuda. Yo quiero restaurar
restaurarte, quiero bendecirte, pero no te alejes, porque el pecado aleja a los humanos de Dios. El pecado los aparta, los aísla. El pecado retira a las personas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver a Dios llamando al pecador, no enviándolo a la condenación, llamándolo para que se arrepienta, para que el pecador venga a una nueva relación con Dios. También vemos el proceso para el perdón. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y también dice que Dios es justo si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En pocas palabras, si tienes un pecado y lo niegas, estás negando a Dios. Estás negando que Dios está diciendo que el pecado está presente en la vida de la persona. Dios quiere trabajar. Dios quiere romper los ciclos donde la persona puede haber caído. Dios quiere romper el yugo donde la persona puede haber caído. Y entonces llama al hombre o a la mujer a un auténtico arrepentimiento. La oferta es que si ese hombre o esa mujer se vuelve a Dios, hallará misericordia. La Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Hallará el favor, porque Dios como Padre está dispuesto a perdonar a ese hombre o a esa mujer. Si esa mujer o ese hombre se arrepiente verdaderamente y clama a Dios, le confiesa a Dios su falta, entonces Dios trabajará con él o con ella para crearle un nuevo corazón, le dará un nuevo espíritu, pondrá sus leyes para que le puedan dar en el temor de Dios. Démosle la gloria a su nombre. Una gran solución para un gran problema. En el libro de Juan, en el capítulo 1 dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando en de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, el perdón está acompañado de una recomendación. Yo te perdono, vete, pero ya no peques más. Dice amén, dele la gloria a su nombre. Dios quiere ayudarle, pero Dios dice: vete, yo te perdono, pero ya no peques más. Y entonces Dios viene en auxilio de ese pecador. Dios viene en auxilio del penitente. Dios viene en auxilio del culpable. Porque, hermano, el mundo le cae encima al culpable. Aquí vemos un cuadro tremendo de la sociedad. Que la sociedad nunca se mira a ella misma. La sociedad está mirando a los otros, pero raras veces. Entonces Jesús los hizo a ellos mirarse a ellos mismos, ¿verdad? O sea, Jesús les dijo: el que de ustedes no tenga falta, va, pues entonces enjuícienla, senténcienla, ejecútenla. Pero les dijo: pero antes de que la ejecuten,
desen una revisadita a ver qué tal andan ustedes. Entonces, aquellos al mirarse hacia adentro se encontraron que estaban en un problema bastante delicado, que ninguno de ellos estaba sin pecado, yo me imagino que comenzaron a contar, bueno, pero es que yo hace tal día no pagué los impuestos, es que yo no fui al templo a dejar la ofrenda, es que yo no hice el sacrificio que tenía que hacer, es que yo no hice la oración que tenía que hacer, es que yo no ayudé al vecino desválido, y que qué sé yo, hallaron un montón de faltas. Entonces comenzaron a retirarse. Dios pide al pecador arrepentimiento. Entonces Jesús le dijo: mujer, yo no te condeno, pero eso hace una cosa, vete tranquila, pero ya no sigas pecando. Hoy Dios nos dice a todos los que estamos aquí: tranquilo, no te sientas culpable con el sermón del pastor, pero vete y ya no peques más. Dele un aplauso a Cristo. Pero vete y ya no sigas pecando. Porque los sermones sobre el pecado tienen la posibilidad de que la persona llegue a sentirse culpable, de que el oyente se va sintiendo culpable, se va sintiendo como derrotado, como fracasado, como diciendo: la mera verdad es que no la hago, estoy en problemas, no puedo salir de esta droga, no puedo salir de la pornografía, no puede salir de la inmoralidad. La gente muchas veces, y por eso algunos púlpitos optan por suavizarlo más por encima. Pero la Biblia nos recomienda que le demos un tratamiento severo como el que Dios le da. Dios dice: tengo el remedio para el pecado, tengo el remedio para el pecador. El pecador que se arrepienta, sus pecados van a ser emblanquecidos, dice Isaías capítulo 1 y verso 18. Dice que aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios tiene el remedio, Dios tiene la medicina, Dios tiene el bálsamo para traer la sanidad, Dios tiene el esponja para limpiar y purificar el alma y el corazón de ese hombre que se resbaló totalmente por el pecado, o para esa mujer. Dios tiene la medicina. Solo tienes que confesarle a Él, solo tienes que decirle a Él: reconozco que necesito tu ayuda, reconozco que no he estado caminando en buena relación, te pido que se rompa hoy el yugo de iniquidad que me ha atormentado. Quiero ser libre y vivir para la gloria de tu nombre, y que tu Espíritu Santo fluya en mí a través de mi relación contigo. Ahora renuevo mi pacto, ahora renuncio a las tinieblas, ahora prometo que no volveré. Con tu ayuda lo voy a lograr, y Dios te va a ayudar. Dale la gloria a su nombre. Mateo 9:3 dice que nosotros necesitamos que deshacernos, porque el pecado confunde y desanima a las personas. Entonces, Mateo 9:3, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosa, hermano? Fíjese que Jesús no trató primero con la enfermedad física, trató primero con la enfermedad espiritual. Cuando llega el paralítico, cuando la gente ha pecado, siente que su pecado le trajo grandes juicios. Parece que él así pensaba. Parece que él dijo: es que estoy enfermo porque de plano me lo gané. Es que estoy teniendo la consecuencia. Entonces dice la Biblia que cuando los hombres lo meten, al ver la fe de ellos, fíjese, ahí hay otro asunto. Al ver la fe de ellos, o sea, si usted tiene fe y mete a su familiar, Dios va a hacer un milagro, porque Dios lo ve a usted teniendo fe. Dice amén. Si Dios lo empuja, usted
empuja al mueble, Dios va a decir, hombre, esta madre o este padre tiene fe, hombre. Ve a ver, recibe el milagro que él está diciendo, porque te clama tanto y tiene fe que va a suceder, que yo le contesto la oración a ella o a él y hago el milagro que se necesita y hago el cambio que se necesita, porque para Dios todas las cosas son posibles. Dele la gloria a su nombre. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces cuando aquel le dijeron tus pecados son perdonados, sintió que se quitó una gran carga. Porque el pecado hace eso, hermano, hace que la gente sienta una carga, hermano, enorme, enorme. Entonces, y sabe, no hay psicología que lo resuelva. No es que usted va con el consejero el terapeuta y le dice, andate a una fiestecita, tomate unas copitas, andate al mall a gastar, pedirle la tarjeta a tu esposo y comprate unos vestidos. Anda, le dice a la mujer, hacete los rayitos, arreglate, mujer, comprate un vestido. Hermano, está queriendo ponerle pomada por encima. Y la mujer va a ir y se va a hacer todo eso y va a seguir igual con el mismo problema. Y se va a ir a endeudar con $5,000 en tarjeta y va a tener zapatos nuevos y vestidos nuevos, hasta carro nuevo, y va a seguir igual con el problema. Y va a irse de paseo y cuando venga de Europa va a estar igual con el problema. Y se va a ir a El Salvador hasta en Navidad y cuando vuelva va a estar igual con el problema. Porque ¿dónde está el problema? El problema está en el corazón. No se ha tratado con la causa, sino solo con el efecto. Es decir, estás triste. ¿Pero por qué estás triste? Entonces, ok, para que se te quite la tristeza, tomate esta píldora. Sí, pero la causa ya sigue todavía. La tristeza tiene una razón, un origen. Y es la separación de esa alma del Creador que le otorgó la vida. Es el alejamiento con el Altísimo lo que le está provocando depresión, trastornos emocionales, le está provocando pérdida de concentración, le da insomnio en la noche, tiene fobias, tiene pánico. ¿Por qué? Porque está lejos del Creador de su propia alma, del autor de la vida, que le está diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Quiere tener paz en el alma, vuélvase a Dios, clame a Dios, regrese a Dios, humíllese delante de Dios, pídale perdón a Dios, entonces Dios lo va a bendecir. No quiera curar el problema con una, es más, no se ofenda, ni siquiera con una vueltecita a la iglesia el domingo. Voy a ir a la iglesia, voy a dar una vueltecita para acallar mi conciencia. Así no se arregla el asunto. Tiene que tener una relación con Dios. Usted viene y dice, sí, necesito de Dios. Entonces cambia. Sí, me voy a comprometer con Dios. Sí, voy a acercarme a Dios. Y el lunes no compro otra botella de licor. Dele un aplauso al Señor. Bendito su nombre. Dios lo ama a usted. Dios lo ama mucho a usted. Cuando Dios lo ama, Dios trata con usted. Me enseñaron un número 25 estos muchachos, así que voy a leer otras escrituras. Lucas 1:76 dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y el verso 78, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Está dando la profecía de Juan el Bautista.
Entonces Dios dice, hablando de Juan el Bautista: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Gloria sea su nombre. Y cuando los ángeles hablaron del nacimiento de Cristo, dijeron: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabe por qué vino Cristo? Para salvación a los hombres, para salvar a los pecadores, hombres y mujeres que se arrepientan, que crean en Él. Cristo vino a morir para darle salvación a los hombres, para darle perdón al pecador, para que no muera en su iniquidad, sino que se vuelva a Dios y comience una nueva relación con Dios. Este es el día que Dios te ha traído aquí para que comiences una relación con Dios, un nuevo tiempo con Dios. Y Dios te va a bendecir.